Hermano, el Eterno me los bendiga grandemente. Vamos entonces a tomar, si tienen algún folletito que han conseguido, para que platiquemos un momento la palabra y saquemos provecho de nuestras vidas un momentito, unos 15 minutos. La primogenitura, pero esto es muy amplio. Entonces vamos a tomar como un poquitito de la primera parte. Así que si quieren colocarle ahí debajito la primera parte. La primogenitura. Porque tiene varios ángulos. Tiene varios ángulos. Hebreos capítulo 12, verso del 19 al 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y miren las partes negrillas que están allí, si ustedes tuvieron un folleto. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ya sabemos que la sangre habla, ¿verdad? Porque la sangre es ¿qué? ¿La sangre es qué? Teofanía, Espíritu Santo. Esa es la verdadera sangre. Esa es la vida de la sangre. Esa es la señal. Esa es la primogenitura. Ese es el vestido de boda. Ese es su ángel. Qué cosas tan bonitas hay, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando usted tiene primogenitura, mire lo que dice ahí: usted llega a participar de la congregación de los primogénitos. Porque la primogenitura es ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Qué es la primogenitura? Un ángulo de la primogenitura, ¿qué es? El Espíritu Santo. Cuando usted recibe la primogenitura, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted recibe su primogenitura. Y la primogenitura tiene muchos ángulos y muchas bendiciones. Y el hermano William Soto Santiago en su mensaje nos lo enseña. Entonces leamos una partecita de esto antes de irnos a casa. Primero leamos al hermano Branham en las edades de la iglesia. Pero note otra revelación gloriosa en esta tipificación de José. Tiene un folleto, ¿verdad? Pero note otra revelación gloriosa en esta tipificación de José. Mientras estaba en Egipto, le fue dado una novia ¿qué? Gentil. Y en la unión con ella tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. José le pidió a su padre que bendijera a los 2 muchachos. Él los colocó enfrente de Jacob para que Manasés, el primogénito, estuviera a la diestra de Jacob. ¿Diestra es qué? La derecha. La derecha. Estuviera a la diestra de Jacob y Efraín a la siniestra. O sea que él los colocó al frente para que le quedara facilito, ¿no? Manasés y Efraín. Mi papá no tiene ningún problema. Él lo que tiene que hacer es extender las manos. Porque como José también era un profeta, él sabía que el profeta ya se iba a ir y lo iba a bendecir y le iba a pasar la primogenitura por palabra hablada. Porque la primogenitura se pasa por palabra hablada. Entonces dijo: no, mi papá está ciego, ya está anciano. Entonces que él no haga sino algo muy facilito. Yo me siento, los pongo aquí junto a mis rodillas, y mi papá lo que tiene que hacer es esto. Y ya, y suelte la bendición. Él los colocó enfrente de Jacob para que Manasés, el primogénito,
estuviera a la diestra de Jacob y Efraín a la siniestra, a la izquierda. Cuando Jacob estaba a punto de bendecirlos, cruzó sus manos. O sea, Jacob estaba a punto de bendecirlos. Ya iba a hacer esto, así, cuando de un momento a otro cruzó las manos. Cruzó las manos. Qué tremendo, ¿no? Cruzó las manos. ¿Hizo qué? La cruz. Pero vio algo más allí, porque él estaba ciego de los ojos físicos, pero en la visión no, él era un profeta. Entonces cuando en la visión vio lo que estaba al frente de cada uno, del de la derecha y de la izquierda, él vio que sobre Efraín, el ángel del pacto que habían dado todo el tiempo con él, no se hizo con Manasés, se hizo fue al lado del otro, se hizo a la derecha. ¿Se hizo a la derecha de quién? De José. Porque el ángel nunca viene por la izquierda. El ángel de Dios siempre llega por la derecha. La bendición está por la derecha. El ángel que venía del hermano Branham, ¿por dónde venía? Sí, el hermano Branham, todo el tiempo ese ángel llegaba a mi derecha. Todo el tiempo. Entonces cuando Jacob los va a bendecir, él va a hacer esto cuando la visión de Dios y ve el ángel del pacto que siempre lo ha acompañado, porque como él tenía la bendición de la primogenitura, ¿se acuerda que se la ganó a Esaú? Y el ángel del Señor dice, ¿han dado todo el tiempo conmigo? Cuando lo vio, no lo vio parado al frente de Manasés, lo vio parado al lado de Efraín. Entonces cruzó, mandó las manos y las cruzó. Ahí fue donde José trató de prenderse. No, papá, eso no es así. Y Jacob sí se le enojó. Sigamos leyendo un poquito, porque es que quiero que usted este tipo lo maneje perfectamente. Cuando Jacob estaba a punto de bendecirlos, cruzó sus manos, colocando la mano derecha sobre el menor. José clamó: no así, padre mío, este es el primogénito, a tu derecha. Pero Jacob dijo: Dios cruzó mis manos. O sea, se las agarraron y ¡guau! Porque José trató de agarrarlo y devolverlo, ¿no? Ahí estaba la presencia de Dios. Aquí en tipo, ¿están escuchando? Aquí en tipo vemos que la bendición que pertenecía al primogénito, el judío, ¿a quién le pertenecía la bendición? Al judío. Fue dada al menor, el gentil, por medio de la cruz, porque él cruzó las manos. O sea que hizo la cruz. Por medio de la cruz, manos cruzadas del Señor Jesucristo. La bendición viene por medio de la cruz. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en madero. Para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿La promesa de qué? O sea que el Espíritu tiene que ver aquí. Gálatas 3 del 13 al 14. La bendición de Abraham vino por medio de la cruz. ¿A quién? A los gentiles. Los judíos rechazaron la cruz, por lo tanto Jesús recibió la novia gentil. Entonces lo de José allá era un tipo. Pero allí se manifestó la cruz, mostrando que cuando viniese el Señor Jesucristo y muriera en la cruz, no le iba a dar la bendición de la primogenitura del Espíritu Santo primero a los judíos. ¿Se las daría a quién? A los gentiles que realmente no son gentiles. Y el Señor se vendría buscando las tribus perdidas y dejaría a Judá y a Benjamín allá hasta que Él vuelva por segunda vez, donde tiene 144,000 primogénitos. ¿Están entendiendo un poquito? Esto es una clase del hermano William. La cruz en la Biblia es una belleza de doctrina del reino, porque la cruz apunta a esa bendición de la primogenitura. Entonces allá Manasés quedó de segundo, siendo el mayor, pero Efraín recibió la bendición de la primogenitura.
Y Efraín quedó con la primogenitura, y por eso es que los judíos, ellos no les gusta decir el resto de las cosas. Ellos dicen, el Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué no siguen? Porque tendrían que decir Dios de Efraín. Porque Jacob, Israel con nombre nuevo, Israel con nombre nuevo, porque él no se llamaba Israel. Quiere decir que la verdadera bendición de la primogenitura va a venir a la tierra cuando haya un nombre nuevo. Esa será la verdadera y absoluta bendición de la primogenitura. Los demás son ángulos maravillosos, pero usted esté atento cuando le vayan a dar la bendición de la primogenitura con cambio de nombre. Bueno, usted está entendiendo esto. Y la cruz está en toda la Biblia porque apunta a la primogenitura. Entonces Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando murió, no se quedó con los judíos lo rechazaron. Y como lo rechazaron, entonces Él se fue a los gentiles, de oriente a occidente, y todo aquel que lo recibía, entonces le daba ¿qué? Cuerpo teofánico. Le daba la promesa y le daba un cuerpo angelical. Le daba el cuerpo que tiene las ricas bendiciones ¿de dónde? Del cielo. Le daba el cuerpo que tiene las ricas bendiciones ¿de dónde? Del cielo. ¿Cierto? Y entonces todos eran recogidos, les daba el Espíritu Santo y los sellaba. Y todo aquel que recibía el sello del Espíritu Santo era una maravilla, porque el Señor quedaba sellado dentro en el corazón del creyente y el diablo quedaba sellado afuera. Por eso esos creyentes no descansaban hasta no tener el Espíritu Santo. Y un creyente no debe reposar hasta que no entra en el reposo de Dios, que es tener teofanía. Ese es el verdadero reposo, no un sábado. El sábado solamente es un tipo. El sábado literal. ¿Están ustedes trabajando con la Biblia? Entonces la cruz es una cosa maravillosa. Yo les he dicho a ustedes cuando les enseño 2 o 3 veces por año esto, los católicos adoran la cruz de palo, ¿verdad? O de madera, de lo que la hagan, o de hierro o de oro. Y tienen un día, inclusive el catolicismo, en que ellos tienen un día que se llama el Día de la Cruz. Y le colocan comidita para que no les vuelva a faltar comidita durante todo el año. Entonces adoran la cruz. El evangélico, el pentecostal, el laodicaico, él no la adora, él la aborrece. No, no hay que tener cruz porque el que tenga una cruz, eso es maligno. Porque en esa mataron al Señor. Entonces, nosotros no cargamos cruces ni ponemos cruces en nuestros templos. Pero ustedes vieron que el hermano Branham sí tenía una cruz en su casa y un crucifijo en su templo, en la plataforma. Y semejante hombre, semejante maravilla de profeta, y tenía un crucifijo desde el techo, desde el piso hasta el techo. Entonces la gente decía, ay, pero este hombre con ese poder, con semejante palabra y un crucifijo. Todos los evangélicos veían eso y tropezaban. Porque William Marion Branham sí sabía qué significaba la cruz. Porque eso es un mensaje del reino. Y la cruz es algo maravilloso porque ahí está encerrada la bendición de la primogenitura. Entonces usted encuentra la cruz en el arca. El arca fue hecha de 2 palos. El arca de Noé fue hecha de 2 palos. Uno bien falso, bien malo, magué. Pero el que molieron para sacarle el jugo, para pintar con brea el arca, ese era un árbol fuerte. Y todo ese jugo le tiraron a esa arca y después eso quedó como una piedra. Soportó el juicio, soportó el diluvio, soportó todo. Hecha de 2 palos, pero el jugo de uno, la sangre de uno le cayó al débil y lo hizo fuerte. Por eso es que la Biblia dice, cuando usted se enfrenta con Dios, diga el débil fuerte soy, es porque hay una promesa. Entonces el arca de Noé soportó el juicio porque estaba hecha de 2 palos, pero uno fue molido para que cayera sobre el otro. Si a usted alguien le dice hoy, más como en los días de Noé, muéstreme los 2 palos. No, que estamos como en los días de Noé, gloria al Señor. Muéstreme los 2 palos. Muéstreme. Si no, no hay ningún arca. Porque acá el arca es la palabra.
Allá fue el arca literal. Pero si el arca literal fue hecha de 2 palos, el arca espiritual tiene que tener los mismos 2 palos y resulta que esos 2 árboles son personas. Allá fue tipificado con palos literales, acá son 2 personas. Primera venida y segunda venida se cumplen 2 personas. Bien, eso está tremendo, ¿no? Bien. Luego encontramos que en Génesis cruzó las manos del Espíritu Santo y el ángel estaba a la derecha. Tremendo eso. El ángel siempre está a la derecha y cruzó las manos porque Jacob vio el ángel. Por eso es que José se enojó, pero no supo que era que Jacob lo estaba viendo. El ángel que me liberta de todo mal. El ángel del pacto, la primogenitura. Eso fue lo que despreció nuestro amigo, si se puede llamar así, Esaú. Esaú despreció eso, porque Esaú no sabía que era la primogenitura. Si Esaú hubiese sabido que era la primogenitura, paga hasta con su vida. Pero él era mundano. A él le gustaba el mundo, la mundanalidad. Y nunca se puso a detenerse qué era la primogenitura, mientras que Jacob sí supo qué era. Jacob supo que la primogenitura allá era que cuando alguien, el papá o el profeta se la daba, con uno empezaba a caminar al lado de uno el ángel del pacto. Imagínense. Esaú nunca se dio cuenta de eso, que era que Dios iba a caminar con él de ahí en adelante. Y como él no supo qué era la primogenitura y no quiso tenerla, entonces Dios dijo: ¿este no quiere andar conmigo? ¿Usted no quiere andar conmigo? Y lo aborreció. ¿Sabe quién aborreció a Esaú? Dios. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Jacob sí supo que con su papá andaba un ángel y que cuando él fuera a partir, ese ángel pasaría a una persona, a sus hijos. Y Esaú no vio eso, no supo que era eso, y por eso Dios lo aborreció. Le gustaba andar con viejas y en fiestas y todo eso, pero no le gustaba la compañía del ángel porque nunca lo supo. Y se pone la cosa como dura, ¿no? Tremenda. Bien. Después, el profeta Elías va donde una mujer viuda y la encuentra que se le acabó, ya no tienen un poquito de aceite y un poquito de harina en una vasija, y se le acerca el profeta Elías en esa sequía de 3 años y medio y le dice pues que le dé primero a él. Y ella le dice: pero ¿cómo te va a dar si es que esto ya es lo último? Ya yo me lo como con mi hijo. La mujer estaba viuda, el esposo se le había ido. Espero que usted lo entienda. Sí. O sea, no estaba el esposo ahí, era el hijo. Entonces Dios vino a auxiliar a ese hijo y a esa mujer, a esa iglesia. Le dijo: no, dame a mí primero. Y ella le dijo: mire, yo ya andaba recogiendo 2 leños, una cruz. Yo andaba recogiendo 2 leños para hacer esto y dejarme morir, pero ahora te voy a dar a ti. La mujer viuda de Sarepta andaba con 2 leños, andaba tras la cruz junto con su hijo y estaba en el tiempo final. Es tremendo ese tipo. 2 leños, la cruz. O sea que Elías tiene que ver con la cruz también. Y usted sigue el camino, y usted sigue el camino, y usted tiene que perseguir, es que en la cruz está una revelación de la primogenitura. Muy bien. Entonces la primogenitura de Génesis se la llevó ¿quién? Efraín. Y cuando se la llevó Efraín al mundo, un día lo agarraron en el tiempo de los celos del rey del norte y rey del sur. La primogenitura la tenía Efraín, y Efraín era el primogénito del rey del norte, de Israel, y de Judá era el otro. ¿Y qué pasó? Roboam. ¿Y qué sucedió? Ese rey tuvo celos y Efraín adoró ídolos en Betel, y ya el libro de Deuteronomio decía que si alguien hacía eso debía ser ¿qué? Desterrado. Entonces cuando Efraín
tenía semejante bendición de la primogenitura y rey de las tribus del norte, cabeza de las tribus del norte de 10 tribus, y se agarró a adorar ídolos, entonces lo desterraron. Y cuando lo desterraron, él tenía una palabra hablada en la primogenitura: tu descendencia formará multitud de naciones. Ese se iba a ir regando la simiente. Entonces el propósito de Dios era que él se fuera a regar. ¿A regar de dónde? De oriente a occidente. Sigamos, es que está ahí una historia de amor. Lean en Isaías 11 si quieren verlo. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. ¿Quiénes son los desterrados de Israel? Efraín. Y reunirá a los esparcidos de Judá. ¿Cuándo esparcieron a los de Judá? En los tiempos de Babilonia y en los tiempos, el año 70 después de Cristo, Tito los esparció. Entonces los judíos tienen desterrados y esparcidos. Usted tiene que saber cuáles son los desterrados y cuáles son los esparcidos. Los desterrados son la tribu de Efraín junto con Dan. 2. Y los esparcidos son los que sacaron de la tierra y los echaron al mundo. Entonces dice aquí la Biblia que llegará ese tiempo en que Dios, así como pasó eso, los va a juntar. Los reunirá a los esparcidos de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Escuche bien, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hizo Efraín? ¿Se revolvió con quién? Con filisteos. ¿Y se fue para dónde? ¿Hacia dónde pegó? Pero mire, no lea, usted no está leyendo la Biblia. O sea, trajo su cuerpo, pero no trajo su alma. Yo eso sí me cuidé siempre cuando fui un creyente, de no salir del culto hasta el último minuto y haber traído mi alma al culto. Mire, y se disipará la envidia, el verso 14, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos. ¿A dónde? Entonces, ¿para dónde pegó el que tenía la bendición de la primogenitura por la cruz de manos? ¿Para dónde pegó esa simiente? Para el occidente. Se vino de oriente a occidente. Por eso Jesús, el evangelio, cuando predicó a los judíos y los judíos lo rechazaron y murió en la cruz, ¿qué hizo Jesús? Se vino de oriente a occidente. ¿Buscando a quién? ¿Buscando a quién? Ay, hermano, esto es una cosa, esto es algo sencillo. Buscando al que tenía la bendición de la primogenitura. Y para podérselo encontrar, tendría que encontrárselo en el occidente. Por eso la Biblia dice en San Mateo 24, verso ¿qué? 31. ¿Qué dice? Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, porque en el occidente se iba a encontrar con Efraín. Porque él no podía volver a hacer nada porque la primogenitura la tenía ese. Y si va a restaurar el reino de Israel y va a hacer un rapto, no puede dejar en la tierra al que tiene la bendición de la primogenitura. Y hasta que no lo encuentre, no puede. Y cuando lo encuentre se va a conmover, porque ese es el que tiene la bendición de la primogenitura. ¿Ve usted esto? Entonces volaron, Efraín se vino de oriente a occidente. Por esa razón es que usted lee Isaías 43:5. ¿Cómo dice Isaías 43:5? Ya lo sabemos de memoria, no hay que abrir la Biblia. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente ¿qué? Te recogeré. ¿Por qué? Porque es el que tiene la bendición de la primogenitura. O sea que es un ángulo de la primogenitura que si usted no lo ve correctamente, se le pasan los otros ángulos. Tiene que mirar a la cruz, tiene que mirar los 2 palos. Entonces usted dice, uy, tremendo esto, hermano. Hasta que no encuentren a Efraín no hay reino, no hay reino. ¿Quién encontró entonces eso? Qué cosa tan tremenda uno vivir, pertenecer uno a este mensaje. Pero hay que tener aceite en la lámpara. Porque hay mucha gente del mensaje que tiene el Espíritu Santo, pero en el profeta, en William Soto, lo tiene con ellos. Pero la Biblia dice que hay que tenerlo con nosotros y en nosotros. Estar seguro que hay aceite dentro de la lámpara. Eso es lo que lo hace a uno diferente. Y eso es lo que lo hace a uno que uno pueda entender por revelación, no por la cabeza.
Por eso es que usted tiene que vigilar el occidente. Tremendo, ¿no? Bueno, entonces hagamos otro acercamiento a la palabra. ¿Y dónde más volvemos a encontrar los dos palos? Pues mi hermano, Jesús lo profetizó. Creo que eso está en Lucas 23. Búsquese Lucas. Lucas 23. Lucas 23, 29. Están matando al Señor, ¿no? Lo están crucificando, lo están atormentando, lo están terminando porque va a ir a la cruz y va a morir por nuestros pecados y nos va a traer el Espíritu Santo, que es la primera parte de la primogenitura. Es el primer ángulo de la primogenitura. Nos va a dar el cuerpo angelical por creer en Él como Salvador, bautizarnos en agua en su nombre, y todo eso ya lo hicimos. Verso 29, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Eso está en Apocalipsis, eso es sexto sello. Sexto sello. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, están pateando, persiguiendo, escupiendo, poniéndole clavos en sus manos y sus pies, azotándolo, una corona de espinas. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Ya sabemos que el árbol verde es Él, porque está diciendo: yo soy el árbol verde y me están haciendo todo eso. Ahora, ¿cómo será cuando venga el árbol seco? Si el árbol verde era una persona y era nuestro Señor, el árbol seco es otra persona, es otro hombre. Ahí lo está revelando clarito. Entonces siga el proceso de la cruz, porque ahí está la primogenitura. Siga la primogenitura. Entonces pásese a Ezequiel 17. Pásese al profeta Ezequiel capítulo 17, para que usted enlace todo lo que un profeta de Dios como William Soto nos está enseñando. Ezequiel 17, 22. Por eso cualquiera de ustedes que le diga: no, que estamos como en los días de Noé, dile: muéstreme los dos árboles, y le creo. Ezequiel 17, 22. Así ha dicho Jehová el Señor. O sea que esto es un ¿qué? Así dice el Señor. Como cuando el profeta nos dijo lo del nombre, ¿no? Que luego después la gente nos quiere decir: no, eso no era así, eso se equivocó. Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. ¿Cuál es el monte alto y sublime? Pues Sión. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán. ¿Va a ser el rey de la tierra o no? Claro. ¿Y sabrán todos los árboles del campo? ¿Cuál es? ¿El mango, la guayaba y la papaya? No. Los hombres de la tierra. Los hombres que viven sobre la tierra. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime. A Jesucristo. Lo sacrificó por nosotros. Abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo. Había uno que estaba ¿qué? Hice secar el árbol verde, o sea, le sacó todo el jugo, toda su sangre. E hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. O sea que todo el poder de la resurrección, todo el poder de la redención caería sobre una persona que tuviese la primogenitura. Y cuando se alcanzase el poder total de la primogenitura, ese es el hombre que Dios va a sentar en su trono, sobre quien cayere todo el poder de la redención. Entonces son dos árboles. Ahora sí, entonces, por eso es que Dios se vino de oriente a occidente. Para eso entonces búsquese Ezequiel 37. Pásese a Ezequiel 37 para que usted sepa, porque vamos a hablar dos viernes, vamos a hablar de la primogenitura. Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, que eso conjeturan, pero el único que dijo la verdad fue el profeta William Soto Santiago. Y pase al verso 15, 37, 15, para que sepa qué clase de profeta tenemos nosotros. Dice el profeta: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, o sea, es profeta, ¿no?
Toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo. ¿Dónde? O sea que en la mano de un hijo de hombre, de un profeta, Dios tomará el palo de Judá y el palo de Efraín y los juntará en uno solo. Pero primero recogerá a Efraín y después tratará con los 144,000 y con Israel. Y los va a volver y seremos ¿qué? Uno solo. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de ¿quién? De Efraín. Y a las tribus de Israel sus compañeros, o sea son 10. Y los pondré en con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno solo en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en las manos delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Que no lo dijo hoy. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos ¿qué? Reinos. ¿Y quién tiene la primogenitura? Efraín. Entonces va a reinar en Israel el que tiene la bendición de la primogenitura. ¿Está correcto? Y habrá un solo rey. Cuando usted lee esto, entonces usted sigue yéndose a la revelación divina. Váyase a San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Verso 16. San Juan capítulo 10, verso 16. Porque el Señor no vino a las tribus del norte, fue a las tribus del sur, a Judá, a los judíos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces se pasaría por la cruz a la primogenitura a nosotros. San Juan 10, verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿En qué redil estaba Jesús? En el redil hebreo, en el redil judío. Y le está diciendo a sus discípulos, mire, yo tengo otras ovejas que no pertenecen a este redil, hermano. Uy, eso es una cosa tremenda, ¿no? ¿Cómo era la sorpresa de Pedro y de todos diciendo, uy, ¿cómo así? ¿Cuáles ovejas? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se le había perdido. ¿Qué se le había perdido? El reino del norte, con primogenitura y todo. Y sin eso no puede gobernarse la tierra, porque eso representa a los 144,000 que en el cielo son primogénitos. Por eso es que los van a ver encima en la montaña de Sión. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño. ¿Y cuántos pastores? Ese es el rey, ese es el que va a gobernar. Habrán más pastores, pero él será el principal, el pastor de todos. ¿Está mirándolo? Esto es tremendo. Qué cosas tan tremendas tiene la Biblia, hermano. Y cómo uno, por favor, se le puede pasar esto por alto. Ahí está el secreto de la primogenitura. Entonces ya tenemos cuerpo angelical y tenemos derecho a todas las ricas bendiciones del cielo. Bueno, entonces tenemos que esperar que aparezca el que tiene la bendición de la primogenitura para que nos dé la otra parte de la primogenitura, para tener la primogenitura completa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces pasemos a Amós, profeta menor. Vamos, Oseas, profeta Oseas, después de Daniel. Oseas capítulo 11. ¿Están ahí mirándolo? Yo quiero que ustedes estén ahí atentos, por favor. ¿Estamos listos? Oseas 11, verso 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Y usted sabe cuántos años es después de que Jacob lo bendijo? Hermano, estos son años. Ya ese niño que Jacob bendijo, el padre de esa primogenitura, ese padre de esa primogenitura ya había partido con Dios. ¿A quién se está refiriendo
El Señor, cuando dice cómo podría abandonarte Efraín, se está refiriendo a la descendencia, porque de esa descendencia Dios se conseguirá un hombre. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel, o sea, Manasés. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? O sea, las ciudades que fueron quemadas con Sodoma y Gomorra. O sea que la promesa para Efraín es que no va a ser quemado. Te pasará por momentos de angustia, pero no va a pasar así. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos del Señor caminarán, Él rugirá como león. ¿De qué tribu es el que va a rugir como león? Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando. ¿Desde dónde? Desde el occidente. Y si ruge como león, no se está refiriendo a la primera venida como cordero, se está refiriendo a su venida como león. ¿Y en qué tiempo estamos nosotros? A tiempo de león. ¿Y quién nos va a recoger y nos va a llevar? Tanto a las cenas de la boda del cordero como después a la tierra de Israel. Ese mismo. Y creo que en el capítulo 31 de Jeremías está otra cosa hermosísima sobre esto, que no debemos de irnos sin mirarlas. Jeremías 31 creo que está. Y si no, ustedes lo ayudan a encontrar. Jeremías 31, verso 9. Para que usted sepa que Dios no se olvida de sus promesas. Y lo tremendo es que ese Efraín se contaminó y se fue al mundo. Pero Dios dijo: no, yo lo traeré. Y voy a hacer que cuando lo traiga, que toda mi redención, todo el poder de mi redención, todo el poder de mi bendición caiga sobre él y sobre ellos. Jeremías 31, 9. Irán con lloro, claro, porque la embarraron. Fueron desterrados, los expulsaron, los desterraron. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas. Esta es la palabra. Por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. ¿Quién es el primogénito? Ese es el que representa a la iglesia en este tiempo final. ¿Se olvidó Dios de Efraín? No podía, porque tiene la primogenitura. Es como si Dios hoy me bendice a mí con la primogenitura y después me va a matar. No, Señor. Dios no es así. Ahora pase al verso 19, Jeremías 31, 19. Es que esto tiene una grandeza. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta ¿desde cuándo? Desde mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, ¿cuándo? Cuando lo bendijo Jacob, porque ahí está el tipo de José, y José es tipo de Cristo. Entonces, cuando encontremos a ese descendiente, ese es Cristo. Y lo vamos a encontrar. Desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré misericordia de él, dice el Señor. ¿Se le va a perder Efraín? No. ¿Para dónde pegó? Al occidente. ¿Dónde estamos nosotros hoy? ¿Dónde dijo Jesús que su mensaje recorrería? ¿Hasta dónde? Hasta el occidente. ¿Dónde dijo que la gente temería su nombre? El occidente. ¿A dónde llamó el hermano Branham Dios para mostrarle la columna de fuego? Al occidente. Entonces, usted y yo somos gente muy bendecida, gente altamente bendecida. Entonces, cuando llegue el fin del tiempo y aparezca el hombre que tiene la primogenitura, me dice él en Villavicencio cuando lo fui a visitar por primera vez: ¿y usted cómo creyó el mensaje? Le dije: Señor, lo creí porque yo leí un mensaje suyo, porque yo leía en la Biblia acerca de Efraín, pero yo no entendía nada. Entonces leí un mensaje suyo, y cuando lo leí, esa noche me convertí, porque la primogenitura de Efraín y los registros de Efraín estaban perdidos en la tierra. Solamente los tenía Dios en el cielo,
y tenía que dárselos a alguien. Y cuando yo leí la primogenitura y usted explica el misterio de la tribu de Efraín, yo me convertí al Señor nuevamente. Y por esa razón yo conocí este mensaje y por esa razón estoy aquí, Señor. Porque eso no se lo revela ni carne ni sangre a un hombre. Usted mismo esta noche está dándose cuenta que esto no lo revela carne y sangre. Todo lo revela el Señor. Ah, bueno, entonces la primogenitura es completa. El segundo ángulo, el hijo de Efraín, o sea, el representado en Efraín, el mensajero, el otro palo, en el que se cumple la segunda venida de Cristo, sobre ese es que cae todo el poder de Dios para poder tener el trono de David aquí en la tierra. Ese es el ángel del Señor Jesucristo. Y por eso es que Él está en el occidente. Pero ahora pásese a Lucas 15, a San Lucas 15. Y estamos terminando porque no los puedo retener esta noche acá. Y así terminamos la primera parte de la primogenitura y daríamos la otra parte el viernes. También dijo, ¿quién? El Señor Jesús. San Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Quién era ese? José. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la herencia de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué? Cerdos. Algún día ustedes van a saber qué son cerdos. Y deseaba llenar su vientre en las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, nuevo nacimiento. Volviendo en sí es nuevo nacimiento, porque hay gente que vuelve en no. Pero hay gente que vuelve ¿dónde? En sí. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? No le acabo de leer 2 veces entre los profetas que tendré misericordia de él. Para que usted no diga que es que esto sale por el arepazo, no, sale por la palabra revelada. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y usted sabe que en la Biblia hay una promesa en un salmo que dice que el cielo y la tierra se besaron. Y esa profecía se cumple en William Soto Santiago. El cielo y la tierra se besaron, lo recibieron, mire, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, teofanía. La mejor teofanía, una teofanía de Gabriel. Sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en la mano. O sea, le dieron la divinidad, el reconocimiento de que es un ser divino. Y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Cena de las bodas. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido, ¿seguro? Y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, ¿cuál es el mayor? Pues Manasés, que también es un hijo del padre. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, por si usted cree que eso va a ser triste, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, porque ellos siempre han guardado los mandamientos, ¿no? Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Pero cuando vino tu hijo que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y tenía la primogenitura, y sin él tener la bendición de la primogenitura, Dios no le podía dar los truenos a ningún otro, porque los truenos son el pacto eterno. Y con los truenos es que viene la segunda parte de la primogenitura, que es el cuerpo glorificado, físico y eterno. Y si no aparecía ese hombre, no podía dar la palabra de los truenos, y no podía dar el nombre que Jacob, representado en Jacob cuando le cambiaron a Israel. Aquí entonces el hombre viene ya con el nombre nuevo, trae la palabra de los truenos 74 al 77, y entonces tenemos ahora la primicia y el derecho por los truenos de entrar al pacto eterno y por ende tener un cuerpo eterno físico glorificado. Entonces tenemos ahora mismo las bendiciones del cielo y las ricas bendiciones de esta tierra, y el ángel del Señor acampa en derredor de nosotros y nos defiende. La primera parte de la primogenitura: que el Eterno nos bendiga en esta noche, y que el ángel del Señor que acampa en derredor de nosotros y el ángel del pacto que nos acompaña esta noche se pare junto a su lado derecho. Y William Branham dijo: aquí en esta congregación, parado junto a usted, a su lado derecho, hay un ángel ahora mismo con usted. Que el Eterno le bendiga poderosamente. Y dejamos que William Soto Santiago ore por nosotros en el nombre eterno, porque Él es la persona. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta mañana ante tu presencia estamos. Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias por la bendición de tu palabra que hemos escuchado en esta mañana, la cual, Señor, está viniendo para encarnarse en cada uno de nosotros como individuos, Señor. Dios eterno, Dios santo, en esta mañana te rogamos sigas tú obrando con nosotros como individuos, y siga, Señor, trayendo tu palabra para encarnarse en nosotros como individuos, Señor. Amén, amén. Ahora, Dios eterno, Dios santo, hemos de salir de este lugar donde hemos venido para adorar y glorificar tu nombre eterno y glorioso en espíritu y en verdad. Te rogamos vayas con nosotros, que tu ángel que acampa en nuestro derredor, Señor, nos cuide de todos los peligros espirituales y también de los físicos, y que, Señor, el estímulo causado, oh Señor, por tu palabra cuando nos es abierta, esté manifiesto en nuestros corazones tan plenamente, Señor, por lo que hemos oído. Oh Señor, que haya regocijo espiritual en nuestra vida espiritual, que nuestro corazón salte de gozo, de alegría en esta hora en que estamos viviendo, Señor. Dios eterno, ahora todas estas cosas yo te las pido en el nombre del Hijo de David, Rey de Reyes y Señor de Señores, William Marion Branham, para quien sea la gloria y la honra por toda la eternidad. Amén, amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. Dios nos bendiga a todos en esta mañana.